¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida de una persona común puede transformarse de manera tan extraordinaria que llegue a influir a millones de personas en todo el mundo? ¿Qué lleva a alguien desde una infancia humilde en las calles de Buenos Aires a convertirse en una de las voces más influyentes y compasivas de la Iglesia Católica? Antes de que su travesía comenzara, hubo un momento crucial que no solo definió su destino, sino que también preparó el camino para una revelación que impactaría a millones. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. ¿Cómo puede una infancia modesta en Argentina estar relacionada con una verdad sobre Jesús que desafiará la fe de los creyentes más devotos? Este es el fascinante enigma detrás de Jorge Mario Bergoglio, el hombre que llegaría a ser conocido como el Papa Francisco. Su historia no es solo una de fe y devoción, sino también de transformación personal y profundas revelaciones que tocarían corazones alrededor del mundo. Nacido el 17 de diciembre de 1936, Jorge fue el mayor de 5 hermanos, criado en una familia modesta en Buenos Aires, Argentina. Su padre, Mario, un inmigrante italiano, trabajaba en el sector ferroviario para asegurar que su familia tuviera una vida digna. Su madre, Regina, una mujer devota y amorosa, dedicó su vida a inculcarles valores como la fe, el respeto y el amor familiar. El barrio donde Jorge creció era un crisol de culturas, con familias de diversas procedencias conviviendo lado a lado. Esta diversidad le dio una perspectiva única desde una edad temprana, permitiéndole apreciar diferentes tradiciones y formas de vida, lo que eventualmente moldearía su comprensión de la humanidad y su compasión. Aunque su familia era profundamente católica, fue en este entorno multicultural donde Jorge comenzó a desarrollar un sentido de empatía que lo acompañaría toda su vida. La diversidad y la influencia familiar jugaron un papel clave en su despertar espiritual, mientras su educación en una escuela católica dirigida por los salesianos le proporcionaba las bases de su formación religiosa. Desde joven, Jorge Mario Bergoglio tenía una curiosidad insaciable. Observaba el mundo con una sensibilidad que lo llevó naturalmente a interesarse por la espiritualidad. Sus padres notaron su inclinación espiritual y decidieron inscribirlo en una escuela católica local, conocida por su enfoque en la moral y la espiritualidad. Jorge se destacó no solo por su rendimiento académico, sino también por su profundo interés en las enseñanzas de la fe. Las clases de catecismo despertaron en él una necesidad de entender las escrituras más allá de lo convencional, y los sacerdotes y monjas que lo guiaban pronto reconocieron su potencial. A medida que crecía, Jorge comenzó a hacerse preguntas profundas sobre la fe y el papel de la Iglesia en el mundo. Este cuestionamiento lo llevó a diálogos con sus profesores, quienes se sorprendían de su deseo de entender cómo las creencias religiosas podían mejorar la vida de las personas. Al mismo tiempo, encontraba consuelo en actividades cotidianas como el fútbol, un pasatiempo que compartía con amigos y que le permitía mantener un equilibrio entre su vida espiritual y su juventud. Sin embargo, mientras sus amigos soñaban con carreras en el deporte o en negocios familiares, Jorge sentía un llamado distinto, una voz interior que lo guiaba hacia una vocación espiritual. Con el tiempo,
Esta voz lo llevaría a una revelación sorprendente sobre Jesús, una verdad que haría a muchos cuestionar creencias profundamente arraigadas. Durante su adolescencia, Jorge se involucró cada vez más en la vida espiritual, dedicando más tiempo a la reflexión y a las visitas a la iglesia, no por obligación, sino por un deseo genuino de buscar un significado más profundo en la vida. Sus amigos notaban su cambio, y mientras algunos seguían enfocados en las trivialidades de la juventud, Jorge parecía estar preparándose para algo mucho más grande, algo que ni siquiera él comprendía completamente en ese momento. Así comenzó su extraordinaria travesía espiritual. Jorge Mario Bergoglio, desde joven, mostró una inclinación espiritual que, aunque fuerte, no estuvo libre de desafíos. En más de una ocasión cuestionó su fe mientras caminaba solo, reflexionando sobre las injusticias y contradicciones que observaba en su entorno. La pobreza que rodeaba su hogar y la brutalidad política que sacudía a Argentina en ese momento. Se preguntaba, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Estos pensamientos lo sumergieron en una profunda búsqueda de respuestas, enfrentando una lucha interna entre la fe y la duda, el idealismo religioso y la cruda realidad de su sociedad. A pesar de estas inquietudes, Jorge mantuvo una firme convicción de que el amor al prójimo debía ser la piedra angular del camino que decidiera tomar. Fue durante este periodo que un evento marcó un giro decisivo en su vida. A los 21 años, sufrió una grave infección pulmonar que lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia, en la que perdió parte de uno de sus pulmones. Este complicado episodio de salud lo obligó a un largo tiempo de recuperación, durante el cual reflexionó profundamente sobre la fragilidad de la vida y su propósito. Fue en este momento de vulnerabilidad cuando Jorge comenzó a sentir con más claridad su vocación de servir a Dios. Aunque no tomó la decisión de inmediato, este suceso fue clave para que entendiera que su destino estaba estrechamente vinculado a la iglesia. Al completar su formación académica, decidió entrar al seminario, una elección que, aunque fue apoyada por su familia, especialmente por su padre, no estuvo exenta de dudas, sobre todo por parte de su madre, quien soñaba con verlo formar una familia. Sin embargo, Jorge siguió adelante con determinación y se matriculó en el Seminario de Buenos Aires, donde se sumergió en estudios de teología, filosofía y formación pastoral durante 3 años. En 1958 ingresó a la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas, donde asumió los votos de pobreza, castidad y obediencia, pilares fundamentales de la vida jesuita. Su formación con los jesuitas fue intensa, enfocada no solo en el estudio teológico, sino también en el servicio comunitario. Durante este tiempo, meditaba profundamente sobre pasajes bíblicos como Mateo 25, 35, 36, que hablan de la importancia de cuidar a los necesitados, lo cual moldeó su visión sobre el servicio y la misión pastoral. En 1969 fue ordenado sacerdote, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, dedicada tanto a la enseñanza como al trabajo pastoral, siempre animando a sus alumnos a pensar críticamente y actuar con integridad moral. Este periodo coincidió con tiempos turbulentos en Argentina, cuando el país atravesaba una dictadura militar. A pesar de los riesgos, Jorge se mantuvo firme en sus principios, inspirado por las enseñanzas bíblicas de justicia y misericordia. En 1973 fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo en el que demostró un fuerte sentido de responsabilidad y liderazgo. Finalmente, en 2001, su trayectoria alcanzó un nuevo hito cuando el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, lo que amplió su influencia dentro de la Iglesia.
en 201, en 2001, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II, un reconocimiento que marcó no solo el reconocimiento de su liderazgo, sino también el inicio de una etapa crucial que lo colocaría en el centro de decisiones trascendentales para la Iglesia Católica. En ese momento, ya era conocido por su humildad, su cercanía con los pobres y su visión centrada en la justicia social. Como cardenal, Francisco siguió siendo fiel a su estilo de vida austero, evitando lujos innecesarios y enfocándose en una misión clara: servir a Dios, sirviendo a los más necesitados. Mientras otros miembros del clero vivían en residencias elegantes, Bergoglio optó por un modesto apartamento y continuó utilizando el transporte público. Estas decisiones no pasaron desapercibidas. Para muchos era un signo claro de que algo diferente estaba gestándose. La humildad de Bergoglio no era una pose, era el reflejo profundo de sus convicciones evangélicas. Inspirado por pasajes como Lucas 12:15, que advierte contra la avaricia, él encarnaba el llamado de Jesús a vivir con sencillez, compasión y entrega. El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia histórica de Benedicto XVI, los cardenales reunidos en cónclave eligieron a Jorge Mario Bergoglio como el nuevo papa. Al asumir el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, dejó claro el tipo de pontificado que pretendía liderar: uno centrado en los pobres, en la ecología, en la justicia y en el amor fraternal. Fue el primer papa de origen americano, el primer papa jesuita y el primero en adoptar el nombre de Francisco. Su elección rompió con siglos de tradición y marcó el inicio de una nueva era para la Iglesia. Desde el comienzo, Francisco se caracterizó por su valentía al abordar temas globales delicados. Denunció la desigualdad económica, la crisis ambiental, la trata de personas y la corrupción institucional. Llamó a los líderes mundiales a actuar con responsabilidad y urgencia. En su encíclica Laudato Si, publicada en 2015, hizo un llamado global a cuidar la casa común, advirtiendo sobre los efectos catastróficos del cambio climático, una postura que sorprendió incluso a quienes no se identificaban con la fe católica. En el ámbito interno de la Iglesia, Francisco inició reformas destinadas a fomentar la transparencia financiera, combatir el abuso sexual y devolver la credibilidad a una institución golpeada por escándalos. Aunque enfrentó resistencias dentro del Vaticano, su liderazgo fue firme, guiado por la convicción de que la Iglesia debía ser un hospital de campaña, no una institución cerrada y elitista. Uno de los aspectos más llamativos de su papado es su enfoque sobre la misericordia. En 2016, durante el Jubileo de la Misericordia, concedió a todos los sacerdotes la facultad de absolver el pecado del aborto, subrayando que el perdón de Dios está disponible para todos los que se arrepienten sinceramente. Esta postura refleja pasajes como Lucas 15:7, donde se enfatiza el gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Francisco ha insistido en que la Iglesia no es una aduana, es la casa del Padre, donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Su oposición a la pena de muerte también ha sido contundente. En 2018, el Catecismo de la Iglesia fue actualizado bajo su dirección, declarando que la pena de muerte es inadmisible en cualquier circunstancia, reafirmando así la dignidad inviolable de toda vida humana, como lo enseña Génesis 1:27. Pero quizás uno de los temas más debatidos de su pontificado ha sido su postura sobre la figura de Jesús y el mensaje de salvación. Francisco ha propuesto una interpretación más pastoral, destacando a Cristo como un servidor de los pobres, un sanador, un consuelo para los afligidos. Esta visión ha resonado en millones, pero también ha generado críticas entre sectores conservadores que temen una dilución de la doctrina tradicional.
Una de sus frases más recordadas es: ¿quién soy yo para juzgar?, pronunciada en referencia a personas homosexuales que buscan a Dios con sinceridad. Esta postura abrió espacio para un debate sin precedentes en la Iglesia sobre la inclusión y el respeto a la diversidad humana. Citando Gálatas 3:28, donde se afirma que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, Francisco ha defendido con firmeza la igualdad de todos ante los ojos de Dios. En cuanto a su visión sobre el infierno, algunos de sus pronunciamientos han sido interpretados como una visión menos punitiva y más misericordiosa. En lugar de un castigo eterno, ha sugerido que el infierno puede entenderse como una separación definitiva del amor de Dios, lo que alinea con una interpretación más simbólica, centrada en la libertad humana y el rechazo voluntario de la gracia divina. A nivel profético, muchos han conectado su figura con las visiones de San Malaquías, quien predijo que el último papa llevaría el nombre de Petrus Romanus, Pedro el Romano, y presidiría la Iglesia en tiempos de gran tribulación. Curiosamente, aunque Francisco no lleva ese nombre, su vínculo con San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro, ha dado pie a teorías que lo colocan como el último pontífice antes de un gran cambio o crisis espiritual. Este simbolismo ha sido interpretado por algunos como una señal de que nos acercamos a tiempos proféticos anunciados en textos como el Apocalipsis. En sus constantes llamados a la conversión, a la oración y a la acción, Francisco no solo guía a los fieles, sino que también busca despertar la conciencia de una humanidad que parece haber olvidado su propósito trascendente. En un mundo marcado por guerras, desastres, desigualdad y pérdida de valores, su voz se alza como un faro que señala hacia la esperanza, la fe y el amor. Hoy, a sus 87 años, el Papa Francisco continúa cumpliendo sus deberes pontificios con una determinación impresionante, a pesar de los problemas de salud que enfrenta. Su ritmo de viajes y apariciones sigue siendo intenso y no muestra señales de desacelerar. Su visita a la tumba de San Celestino V, el Papa que renunció en 1294, ha alimentado rumores sobre una posible abdicación, pero también ha reforzado la imagen de un pontífice consciente del peso de su misión y del momento histórico que vive la Iglesia. Como Madre amorosa, la Virgen María nos llama a la preparación espiritual y al retorno al Evangelio. Francisco, en su rol de guía espiritual, se alinea con este llamado, invitándonos a vivir una fe auténtica, a rechazar las falsas doctrinas y a permanecer vigilantes ante la seducción del mundo moderno. Las advertencias proféticas que hoy resuenan en los corazones de muchos están marcadas por un mensaje central: la humanidad necesita volver a Dios. En medio del contexto global actual, marcado por conflictos bélicos, tensiones espirituales, crisis climáticas y divisiones sociales, la figura del Papa Francisco se alza como un testimonio vivo de la necesidad urgente de un cambio de rumbo, no solo en la Iglesia, sino también en la humanidad entera. Sus discursos en foros internacionales, sus visitas a zonas de guerra, campos de refugiados y comunidades marginadas revelan un Papa comprometido con los más olvidados, cumpliendo con las palabras de Mateo 25:40. Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. En sus múltiples homilías, Francisco ha recalcado que no estamos viviendo tiempos normales. Sus palabras cargadas de urgencia muchas veces aluden a un cambio que se avecina, una transformación profunda que la humanidad necesita abrazar. En más de una ocasión ha afirmado que esta no es solo una época de cambios, sino un cambio de época. Para quienes están atentos a las profecías, esta afirmación no es casualidad. La Virgen María, en sus múltiples apariciones reconocidas por la Iglesia,
como Fátima, Lourdes, Medjugorje y Akita, ha venido alertando al mundo sobre un alejamiento progresivo de los caminos de Dios, sobre una humanidad que, deslumbrada por el poder, el dinero y el orgullo, se ha olvidado del amor, de la compasión y de la vida interior. En este contexto, el pontificado de Francisco aparece como un eco de estas advertencias celestiales, un llamado directo al arrepentimiento, a la humildad y a la conversión. Francisco, a través de sus encíclicas y mensajes, ha resaltado el papel de María como intercesora en los tiempos difíciles. En numerosas audiencias ha pedido que se rece el rosario diariamente, especialmente en momentos de oscuridad espiritual. Ha consagrado su pontificado a María y ha visitado santuarios marianos importantes, dejando claro su total confianza en su protección maternal. Donde está María, no falta la esperanza, dijo durante su visita al santuario de Fátima en 2017, con motivo del centenario de las apariciones. Pero a pesar de su profundo amor por la fe, su compromiso con la doctrina social de la Iglesia y su impulso a la renovación espiritual, Francisco no ha estado libre de críticas. Algunos sectores lo acusan de ser demasiado progresista, de poner en peligro la tradición y de coquetear con corrientes globalistas. Otros lo defienden como un pastor valiente que en tiempos oscuros ha decidido ensuciarse las manos para salvar al rebaño. Lo cierto es que su figura ha sido polarizante y su papado ha despertado tantas esperanzas como temores. Una de las razones de esta controversia se debe a la conexión simbólica que muchos han hecho entre él y la profecía de San Malaquías. Según este obispo irlandés del siglo XII, habría 112 papas desde su época hasta el fin de los tiempos. El Papa Francisco ocuparía el lugar número 112. En dicha profecía se habla de un último pontífice que presidirá la Iglesia durante muchas tribulaciones y que vería la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, una referencia a Roma. Esta visión ha sido interpretada por algunos como el fin del papado tradicional y el inicio de un período apocalíptico. ¿Es Francisco ese último papa? ¿Estamos verdaderamente al borde de una transición espiritual definitiva? Estas preguntas no tienen respuestas humanas. Solo el tiempo y la voluntad de Dios revelarán su cumplimiento. Lo que sí podemos constatar es que el Papa ha asumido un papel profético, llamando a la humanidad a despertar antes de que sea demasiado tarde. La Virgen María, en mensajes más recientes, según videntes actuales, ha reafirmado que grandes pruebas están por venir. Habla de una gran purificación, de un tiempo en el que la Iglesia será perseguida desde dentro y desde fuera, y en el que los verdaderos creyentes deberán permanecer firmes en la fe. Francisco, en su discurso en la Jornada Mundial de la Juventud, dijo: «No tengan miedo. El mundo puede estar en tinieblas, pero Cristo es la luz. Ustedes son la esperanza del mañana». Esa luz es la que María también nos presenta en sus mensajes, la luz del rosario, de la Eucaristía, de la confesión y de la vida sacramental. En un mundo donde la confusión moral reina, la Virgen nos llama a ser centinelas de la verdad. Francisco, con sus gestos y palabras, nos está preparando para una etapa donde la Iglesia será purificada, más sencilla, más humilde, pero también más luminosa. El Papa ha advertido que vendrán tiempos difíciles, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Ha hablado sobre un posible tercer conflicto mundial en fragmentos y ha lamentado profundamente la indiferencia del mundo frente al sufrimiento de los más débiles. Francisco no solo actúa como pontífice, sino como profeta de nuestros tiempos, como alguien que ve más allá del presente y clama desde lo profundo del corazón de la Iglesia.
Hoy más que nunca debemos estar atentos a las señales. Los eventos climáticos extremos, las pandemias, la creciente tensión entre las potencias mundiales, la apostasía dentro de la Iglesia, todo esto nos indica que estamos viviendo una etapa de prueba. Pero también es un tiempo de gracia, de retorno a Dios, de purificación interior. La Virgen María nos ha prometido que su corazón inmaculado triunfará, pero antes vendrá un tiempo de dolor. El Papa Francisco, con sus palabras sobre el sufrimiento, la compasión y la solidaridad, está preparando el terreno para ese triunfo. No se trata de tener miedo, sino de estar preparados. Como el Papa ha dicho, una fe que no se pone a prueba es una fe que no madura. Es momento de mirar al cielo, de volver a las fuentes, de recuperar la oración en familia, de vivir los sacramentos con devoción y de ayudar al prójimo con generosidad. La Virgen nos llama a convertirnos en antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Francisco nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la misericordia de Dios nunca falla. Por eso, queridos hermanos y hermanas, este es el tiempo de decidir, de elegir entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el egoísmo, entre la verdad y la confusión. Francisco, como pastor de la Iglesia Universal, nos guía, y María, como Madre de la Humanidad, nos cubre con su manto. Que no dejemos pasar este tiempo de gracia. Que recemos, ayunemos, perdonemos y confiemos, porque como nos dice el Evangelio de Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La historia del Papa Francisco no solo es un testimonio de fe, sino un reflejo de las señales que desde hace décadas han sido anticipadas por mensajes celestiales. Mientras avanza su pontificado, también lo hacen las sombras que rodean al mundo. La Virgen María, en diferentes apariciones aprobadas y no aprobadas, ha advertido sobre una crisis espiritual profunda, sobre una iglesia que será sacudida hasta sus cimientos y sobre una humanidad que, al alejarse de Dios, caerá en una noche oscura de confusión y dolor. Francisco, como guía espiritual, ha abrazado esta realidad con una mezcla de firmeza y ternura, exhortando al mundo a no perder la esperanza, incluso en medio de las tormentas. En varias ocasiones, el Papa ha hablado de una iglesia herida, una iglesia que sangra por los escándalos, por la tibieza, por la falta de oración, por el orgullo de algunos de sus pastores. Ha comparado la situación actual con la pasión de Cristo, sugiriendo que estamos entrando en una nueva forma de calvario eclesial, donde la cruz es cada vez más pesada, pero también más necesaria. Francisco ha dicho, el sufrimiento purifica. No teman las pruebas, teman una fe que se acomoda, que no se arriesga, que no ama. Las profecías marianas, como las reveladas en Akita, Japón, 1973, hablan de un tiempo en que obispo contra obispo y cardenal contra cardenal se enfrentarán dentro de la Iglesia. La división, la confusión doctrinal y la frialdad espiritual son señales de que estos tiempos ya no son lejanos. El Papa Francisco ha denunciado la hipocresía dentro del clero y ha insistido en que la Iglesia no debe ser un club de perfectos, sino un hospital para los pecadores, abierto, compasivo, pero también fiel a la verdad del Evangelio. A pesar de las duras críticas que ha recibido, Francisco ha mantenido su mensaje de misericordia, de justicia y de conversión. En sus palabras resuena el eco del profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Ha invitado a todos los bautizados a vivir con coherencia, a no reducir la fe a rituales vacíos y a volver a un cristianismo vibrante, capaz de transformar la sociedad desde el amor. Uno de los temas más controversiales ha sido su interpretación del infierno, el juicio y la salvación.
Mientras algunos lo acusan de relativismo, otros ven en él a un papa que, como Jesús, no vino a condenar sino a salvar. Francisco ha repetido que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, pero también ha advertido que no debemos jugar con la gracia. En este equilibrio entre la justicia y la misericordia, encontramos el centro de su enseñanza. Además, el Papa ha puesto especial énfasis en la figura de San José, proclamando el año de San José en 2021 y destacando su papel como protector de la Iglesia. En un tiempo donde la paternidad espiritual parece ausente, Francisco nos recuerda que José fue un hombre silencioso pero valiente, obediente a Dios, incluso en medio del peligro. Lo mismo se le pide hoy a los cristianos: obediencia valiente, fe activa, servicio humilde. En los últimos años, las señales se han multiplicado. Terremotos, pandemias, guerras, hambrunas y un avance tecnológico que, aunque útil, ha deshumanizado las relaciones. El Papa ha dicho que estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos y ha instado al mundo a recuperar la compasión. En este panorama, muchos se preguntan: ¿estamos ante el cumplimiento del tercer secreto de Fátima? Según los estudios teológicos, este secreto habla de una visión apocalíptica, de una iglesia perseguida, de un obispo vestido de blanco que camina entre los cadáveres de mártires antes de caer él mismo. Muchos han asociado esta figura con el Papa Francisco, no como mártir literal, sino como símbolo de un pontificado atravesado por la cruz, en un momento crucial para la humanidad. Las revelaciones privadas, aunque no obligan al creyente, son luces dadas por el cielo para guiar nuestro caminar. La Virgen María, Madre de la Iglesia, ha insistido en que la oración, el ayuno, la Eucaristía y la conversión son las únicas armas capaces de detener el castigo que se avecina. Francisco ha reforzado este mensaje al decir que, sin oración, el cristiano pierde oxígeno, sin la Eucaristía, pierde fuerza, sin misericordia, pierde el alma. Y en este tiempo de silencio de Dios, como muchos lo sienten, el Papa Francisco ha sido un eco de la voz de Jesús. No tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ha viajado a lugares donde la fe se apaga, ha escuchado el llanto de los refugiados, ha tocado las llagas de los pobres y ha exhortado a la iglesia a salir de sí misma. Prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Repite: queridos hermanos y hermanas, este es el tiempo de prepararse, no solo física, sino espiritualmente. Es el tiempo de fortalecer la fe, de enseñar a nuestros hijos a rezar, de confesar nuestras culpas, de vivir en gracia. Porque si los mensajes proféticos son verdaderos, y todo parece indicar que sí, pronto la oscuridad cubrirá a las naciones, y solo brillará la luz de los corazones fieles. El Papa Francisco nos ha dicho: la esperanza es audaz, sabe mirar más allá del dolor y soñar con un cielo nuevo y una tierra nueva. Hoy la Iglesia atraviesa una prueba de fuego, pero también es una oportunidad de renacimiento. Si respondemos con fe, con humildad, con obediencia, seremos parte del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero si permanecemos tibios, indiferentes, el castigo será inevitable. Francisco no ha venido a condenar, sino a preparar. Su voz, débil por la edad, sigue siendo fuerte por la gracia. Escuchémosla mientras hay tiempo. La Virgen María nos suplica: no esperen que llegue el dolor para cambiar, cambien ahora, mientras aún hay luz. Ella ha dicho que su Hijo vendrá como juez, pero antes vendrá como Rey de misericordia. ¿Estaremos listos para recibirlo? Hermanos, este mensaje no es para generar miedo, sino para despertar almas. Si estas palabras han tocado tu corazón, no las ignores. Comparte este mensaje, ora con fervor, protege a tu familia en la fe y mantente vigilante. El Papa Francisco
puede ser el último faro antes de una gran oscuridad, o el instrumento de una gran renovación espiritual. El cielo lo sabe. La figura del Papa Francisco en este contexto profético no puede analizarse únicamente desde el punto de vista institucional. Su pontificado ha sido marcado por señales que para muchos son una continuidad de las advertencias dadas por la Virgen María en Fátima, Garabandal, Medjugorje y otras apariciones. Pero más allá de las controversias que puedan surgir entre los fieles, hay una verdad espiritual que no se puede negar. Estamos viviendo una transformación sin precedentes, una purificación, y el liderazgo del Papa actual, con todas sus luces y sombras, está íntimamente entrelazado con este momento decisivo. Las Escrituras nos anuncian que antes del regreso glorioso de Cristo, la Iglesia atravesará una gran prueba. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, se menciona una última confrontación entre el Evangelio y las fuerzas del mal, una especie de juicio final de la fe. Muchos se preguntan, ¿es este el tiempo? ¿Está el mundo presenciando los dolores de parto de un nuevo amanecer espiritual? Francisco, con su tono pastoral y sus constantes llamados a la conversión, parece comprender el peso del tiempo en que vivimos. No se trata solo de una época de crisis, sino del despertar de una conciencia global. En numerosas ocasiones ha hablado de un nuevo humanismo, no basado en ideologías políticas, sino en una espiritualidad centrada en Cristo, en la dignidad del ser humano, en el respeto por la creación y en la justicia como expresión del amor de Dios. En sus mensajes más recientes, el Papa ha denunciado la cultura del descarte, que elimina a los más vulnerables como si fueran basura. Ha llorado junto a los migrantes, ha abrazado a las víctimas de abusos, ha intercedido por los que sufren guerras, hambre y abandono. En medio de tantas tinieblas, Él ha mantenido encendida la llama de la compasión. Ha recordado que la Iglesia no puede estar alejada del sufrimiento humano, porque donde hay dolor, allí está Cristo crucificado. Pero este tiempo también ha revelado divisiones profundas dentro del cuerpo místico de Cristo. Las redes sociales, los medios digitales y el mundo moderno han acelerado la difusión de ataques, rumores y falsas profecías. Algunos se han convertido en jueces del Papa, olvidando que él también es un hombre, elegido por Dios, pero humano. El mismo Jesús fue criticado, calumniado y rechazado por los suyos. ¿No habría de vivir el sucesor de Pedro una cruz similar? La Virgen María, nuestra Madre Celestial, ha pedido en muchos mensajes oraciones especiales por el Santo Padre. Ha dicho claramente que Él necesita fortaleza, discernimiento y protección divina, porque es objetivo de ataques invisibles, tanto del mundo espiritual como del plano humano. Ella clama por una iglesia unida, por pastores fieles, por la restauración de la fe. María no nos divide, ella nos lleva a Jesús y alienta la obediencia al Papa, aún en medio de las confusiones. En Fátima, la Virgen habló del castigo que vendría si la humanidad no se convertía. En la tercera parte del secreto, que durante décadas fue ocultada por prudencia, se ve a un obispo vestido de blanco subiendo por una montaña mientras la iglesia es destruida. Muchos interpretan que este obispo es el Papa Francisco, no necesariamente como mártir físico, sino como símbolo de una iglesia en agonía espiritual que atraviesa su Getsemaní antes de la gloria pascual. Francisco ha dicho que la cruz no es el final, es el inicio de la resurrección. Y quizás esa sea la clave para comprender el verdadero mensaje de este tiempo. No se trata solo de profecías que asustan, sino de una pedagogía del cielo que llama con urgencia a la santidad, a la verdad, a la oración, al sacrificio, al amor. El mismo Jesús dijo en Lucas 21:28, «Cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza,
porque se acerca su liberación. ¿Y qué debemos hacer mientras esperamos? El Papa nos invita a la vigilancia. María nos llama a la oración constante. Juntos son como dos lámparas que iluminan el camino. Francisco con su magisterio, María con su ternura profética. Ambos nos preparan para los momentos que vienen, días de oscuridad, pero también de gracia. Tiempos donde los justos brillarán como antorchas y los tibios serán sacudidos hasta el fondo del alma. Se nos ha advertido sobre una gran purificación, sobre días en que la tierra será estremecida. La Virgen ha mencionado castigos naturales, enfermedades desconocidas, conflictos globales, hambre y un colapso espiritual sin precedentes. En medio de esto, el Papa ha lanzado un llamado a la fraternidad universal, sabiendo que solo el amor puede sostenernos cuando todo lo demás se derrumbe. También ha pedido que los fieles no se dejen engañar por falsos profetas. Jesús mismo lo advirtió. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Hoy proliferan mensajes supuestamente celestiales que generan división, miedo o rechazo a la Iglesia. Pero la verdadera voz de Dios siempre lleva a la unidad, a la conversión y a la paz. El Papa Francisco, a pesar de las críticas, ha insistido en que el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia y que nadie puede ser más sabio que Dios. La humildad del Papa también ha sido una enseñanza viva. Su decisión de vivir en la Casa Santa Marta, de no usar el anillo de oro, de movilizarse en autos sencillos, es un testimonio profético de que la grandeza está en lo pequeño. Su estilo sobrio es, en realidad, un grito silencioso contra el ego, contra la vanidad que ha intoxicado el corazón de muchos. Francisco ha pedido un regreso a las fuentes, a la oración del corazón, a la lectura diaria del Evangelio, al servicio oculto, a la adoración eucarística. María, en sus mensajes, ha dicho que los que oran con el corazón son los pilares invisibles del mundo. Qué maravilloso sería si hoy tú, que lees esto, decidieras ser uno de esos pilares. La oración silenciosa en casa, la intercesión por los sacerdotes, el rosario en familia, el ayuno de los viernes, todo esto tiene poder. No lo subestimes. Hoy, más que nunca, se requiere valentía espiritual, no para luchar con armas humanas, sino con el poder del amor. El enemigo quiere dividir, confundir, cansar, pero los que caminan con María no temen, porque ella aplasta la cabeza de la serpiente. El Papa Francisco ha pedido que cada cristiano sea misionero de esperanza, que en vez de maldecir la oscuridad, encendamos una luz. Y tú, hermano, hermana, ¿estás listo para ser esa luz? ¿Estás dispuesto a vivir con coherencia, a rechazar la tibieza, a consagrarte de verdad al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María? El tiempo es ahora. Ya no hay más espacio para la indiferencia. Lo que está por venir exigirá almas fuertes, orantes, generosas. Pero no tengas miedo, el cielo pelea contigo. El Papa Francisco ha dicho, el futuro no está en manos del miedo, sino en manos de Dios. Y es ahí donde ponemos nuestra confianza, en el amor eterno que no nos abandona, en la promesa de que después del dolor vendrá el renacer, después del Viernes Santo llegará la Pascua. Epílogo, el llamado final a una generación que aún puede despertar. Estamos parados ante el borde de una transformación espiritual sin precedentes. El tiempo que vivimos no es simplemente histórico, es profético. No se trata solo de eventos políticos o crisis sociales, sino de una guerra silenciosa entre la luz y las tinieblas. La batalla final que se libra por las almas ha comenzado, y muchos aún duermen en la comodidad de su vida cotidiana, sin darse cuenta de que el reloj del cielo ya está marcando los últimos compases de misericordia antes de que comience la purificación. La Virgen María no nos advierte para atemorizarnos, sino para prepararnos.
Nos ama con un amor que trasciende la comprensión humana, y por eso ha venido en tantas ocasiones, en tantas partes del mundo, repitiendo un mensaje sencillo pero urgente: conversión, oración, penitencia y consagración. No podemos seguir ignorando sus llamados. La indiferencia espiritual es la enfermedad más peligrosa de nuestros tiempos. El Papa Francisco, aunque a menudo incomprendido, ha sido un instrumento en las manos del cielo. Su insistencia en los pobres, en los descartados, en la misericordia y la fraternidad no es simplemente discurso social. Es una forma de despertar el alma adormecida del mundo. Él ha dicho claramente: la Iglesia no es una ONG, es la esposa de Cristo, y su misión es anunciar la salvación, incluso si para eso tiene que perder prestigio. Hoy, la humanidad entera está siendo colocada ante una elección espiritual. Ya no hay espacio para medias tintas. O somos de Dios, o somos del mundo. O vivimos en la luz, o seguimos en la oscuridad. Las comodidades materiales, el consumismo, el relativismo moral y la arrogancia del conocimiento están construyendo una torre de Babel moderna que pronto caerá. Y cuando eso ocurra, solo aquellos que hayan edificado su vida sobre la roca, Cristo, permanecerán en pie. Por eso, este es el momento de tomar decisiones eternas. Decisiones que afectarán no solo nuestra alma, sino también las almas de quienes amamos. ¿Has consagrado tu hogar al Inmaculado Corazón de María? ¿Has enseñado a tus hijos a rezar? ¿Has buscado el sacramento de la confesión? ¿Tienes una vida eucarística viva y profunda? Si no, este es el tiempo. No esperes señales visibles para cambiar. Muchas veces, los milagros más grandes son invisibles a los ojos, pero eternos en el alma. María ha dicho que llegará un tiempo en que ya no se podrá ir a misa con libertad, en que los sacramentos serán perseguidos y en que muchos pastores serán silenciados. ¿Te estás preparando para eso? La consagración personal y familiar a María es un escudo de protección. No significa que no sufriremos, pero sí que no estaremos solos. Ella ha prometido: aquel que se consagre a mi corazón inmaculado no será vencido por el mal. Seré su refugio seguro en los tiempos de tribulación. Y estos tiempos ya están a nuestras puertas. En medio de todo, la oración del Santo Rosario ha sido dada como el arma más poderosa contra el infierno. No se trata de una devoción opcional, es una espada espiritual. Los demonios tiemblan cuando un alma lo reza con el corazón, y los ángeles acuden en ayuda del hogar que lo recita diariamente. ¿Qué estás esperando para tomar esa espada? Además, es hora de volver a la Eucaristía con reverencia, con hambre espiritual, con amor. Ya no más comuniones tibias, rutinarias, sin conciencia. Jesús está realmente presente, Dios vivo entre nosotros. ¿Cómo podemos tratarlo con indiferencia? Cada misa, cada adoración es un momento de cielo, y en los tiempos que se aproximan, esos momentos serán oasis en el desierto. También necesitamos ayunar, no solo de comida, sino del ego, de la crítica, de los vicios. El ayuno purifica el alma, rompe cadenas, fortalece la voluntad. Si no puedes ayunar con pan y agua, ofrece sacrificios pequeños. Apaga la televisión, silencia las redes, dedica un momento al silencio con Dios. María no pide imposibles, pide fidelidad. El Papa Francisco ha dicho: este es el tiempo de la audacia. No tengan miedo de soñar en grande con Dios. No tengan miedo de ser santos. Y esa es nuestra vocación más profunda, la santidad. No como algo inalcanzable, sino como una vida vivida con amor, humildad, justicia y entrega. La santidad es el escudo de la nueva generación que resistirá la tormenta. Querido lector, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje es para ti, no mañana, hoy.
El cielo te está tocando el corazón, te está diciendo, despierta, ya es tarde. Prepara tu alma, tu casa, tu familia, regresa a Dios. No te quedes entre los tibios. Sé parte del ejército de luz que María está reuniendo por todo el mundo. Y si alguna vez sentiste que estabas solo, que no eras suficiente, que habías fallado demasiado, escucha bien, no es verdad. María te espera, Jesús te ama, el Padre te busca y el Espíritu Santo te quiere levantar. Nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por la misericordia. Hoy haz un acto de consagración. Pide a la Virgen que te tome de la mano. Pídele que te conduzca hacia su Hijo. Consagra tu mente, tus pensamientos, tu historia. Consagra tu cuerpo, tus decisiones, tu futuro, y repite desde el corazón: María, soy tuyo, guíame, protégeme, llévame a Jesús, y no me sueltes jamás. Oración de consagración al Inmaculado Corazón de María. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, me consagro hoy a tu corazón inmaculado con todo lo que soy y tengo. Te entrego mi vida, mi alma, mi mente, mi cuerpo, mis pensamientos y decisiones. Protégeme bajo tu manto celestial. Defiéndeme en las horas de prueba. Guía mis pasos hacia tu Hijo Jesús y enséñame a amar como tú amas. Hazme fuerte en la fe, humilde en el servicio, generoso en el sacrificio. Y cuando llegue la hora de la oscuridad, sé mi luz, mi refugio y mi esperanza. Amén. El Papa Francisco ha encendido la antorcha. La Virgen María nos ha trazado el camino. Ahora depende de nosotros caminar en obediencia, con fe ardiente y con los ojos fijos en el cielo. Los tiempos difíciles no son el fin, son el principio de una nueva primavera espiritual, y tú estás llamado a ser parte de ella. Así como Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, también ha prometido que aquel que persevere hasta el fin se salvará. Mateo 24:13. Por eso no desistas, no mires atrás. Hoy el cielo está contigo. Y si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? Capítulo final. A misión que te espera. Ahora que conocéis las revelaciones, las señales y las advertencias, ya no podéis permanecer indiferentes. El cielo te llamó, y este llamado no es para los demás, no es para después, no es para cuando tengas tiempo. Es por ahora, porque ha llegado el momento de tomar una decisión. La tormenta que se avecina no la soportarán los que viven en la superficie, sino solo los que están profundamente arraigados en Dios. Por eso, el Señor está separando a los tibios de los ardientes, a los distraídos de los vigilantes, a los que duermen de los que oran. La Virgen María nos lo ha advertido con lágrimas en los ojos. ¿Cuántos mensajes ha dejado ya al mundo pidiendo la consagración de los corazones, el rezo del rosario, el ayuno, la confesión y el regreso a la Eucaristía? ¿Cuántas veces pidió humildemente: hijos, escuchen, no tienen idea de lo que viene. El mundo será sacudido, prepárense con fe y oración. Y sin embargo muchos continúan burlándose, postergando, ignorando, hasta que es demasiado tarde. La gran mayoría vive como si todo fuera a durar para siempre. La estabilidad, los placeres, Internet, el consumo, la rutina. Pero el cielo nos advierte: la estructura actual del mundo está a punto de colapsar. Y no por casualidad, sino porque los hombres se han alejado de Dios. Cuando el amor se enfría, surge la justicia divina. Y lo que vendrá será un grito de misericordia para salvar tantas almas como sea posible. El Papa Francisco ha dicho repetidamente que estamos viviendo una guerra mundial a pedazos, y que no podemos normalizar el sufrimiento, la indiferencia, el egoísmo. Él sabe, aunque no lo diga con tantas palabras, que el mundo está bajo juicio, y sus palabras, a menudo incomprendidas, son como el eco del desierto que llama a la conversión antes de la tormenta.
Ahora mismo hay millones de almas durmiendo espiritualmente, jóvenes perdidos en el vacío de las redes sociales, familias destruidas por las divisiones. Los niños son corrompidos desde una edad temprana, la iglesia siendo atacada por dentro y por fuera, sacerdotes desmotivados, creyentes confundidos, y toda una sociedad encaminada hacia el abismo de la apostasía. ¿Y tú, qué harás ante esto? Puedes ser simplemente otra alma silenciosa entre la multitud, o puedes ser una llama viva que reavive la esperanza en el mundo. La decisión es tuya. La salvación de muchas almas puede depender de vuestra respuesta. Tu oración puede salvar una vida. Tu consagración puede liberar a tu familia. Tu testimonio puede despertar corazones dormidos. El cielo busca apóstoles de los últimos tiempos, gente sencilla pero ferviente, valiente pero humilde, oculto a los ojos del mundo pero poderoso en el mundo espiritual. La Virgen María está reuniendo este ejército silencioso, y quizás haya sido elegido para estar entre aquellos que llevarán la luz en medio de la oscuridad. Pero cuidado, esta misión requiere renuncia. Renuncia al pecado, pereza espiritual, distracciones vacías. Requiere tiempo para la oración, el ayuno, la confesión frecuente, la adoración eucarística y una fe firme en la palabra de Dios. No es un viaje fácil, pero sí glorioso, porque al final no ganará el más fuerte ni el más rico, ganará el más fiel. La cruz se acerca, pero con ello también vendrá la resurrección. Habrá persecución, sí, pero también habrá milagros. Habrá noches oscuras, pero un nuevo día amanecerá para quienes perseveren. El triunfo del Inmaculado Corazón de María ya ha sido decretado en el cielo. Ahora nos toca a nosotros vivir este tiempo con fe y valentía. Por eso, hoy, el cielo te pregunta, ¿estás dispuesto a ser parte de aquellos que se mantendrán firmes? ¿Estás dispuesto a decir sí a la misión que te ha sido encomendada desde el vientre de tu madre? ¿Estás dispuesto a levantarte incluso cuando todos a tu alrededor están cayendo? Si tu respuesta es sí, entonces es hora de actuar, para orar como nunca antes, para buscar confesión, regresar a misa con reverencia, evangelizar con valentía, para colocar imágenes sagradas en tu hogar, para enseñar a tus hijos a orar, ayunar por quien amas y consagrarte en cuerpo, alma y espíritu al Inmaculado Corazón de María. Recuerda, la Virgen prometió estar con sus hijos hasta el final, y ella misma dijo, «El fin de los tiempos será difícil, pero para los consagrados a mi corazón, yo seré escudo, luz y refugio. Ningún alma que en mí se refugie se perderá». No hay más tiempo que perder. El reloj espiritual ya pasó el mediodía. El cielo está en silencio, esperando tu respuesta. El Espíritu Santo está listo para descender sobre los corazones abiertos, y se están enviando ángeles para proteger a aquellos que dicen, «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Oración de entrega y misión. Señor Jesús, aquí estoy, tal como soy, con mis heridas, mis caídas, mis luchas y mis ganas de empezar de nuevo. Toma mi vida en tus manos, purifícame con tu sangre, y consagradme al Inmaculado Corazón de vuestra Madre. Oh María, querida Madre, me coloco bajo tu manto, guíame, protégeme, fórmame y envíame como apóstol de los últimos tiempos. Ya no quiero vivir para mí, sino para Dios. Ya no quiero temer el futuro porque confío en tu plan de amor. Dame valor para resistir la oscuridad, sabiduría para discernir la verdad y humildad para obedecer la voluntad del Padre. Si viene la persecución, que me mantenga firme. Si vienen las tentaciones, que huya a tu regazo. Si surgen dudas, que tu luz me guíe. Soy todo tuyo, tómame, úsame, sálvame y llévame al cielo el día que el Señor venga a buscarme. Amén. Convocatoria final. Acción y evangelización.
Querido hermano, querida hermana, si este mensaje te tocó el corazón, no te lo guardes. Comparte con tus amigos, familiares y todos aquellos que necesiten despertar a la verdad. Deja tu comentario con el nombre de tu ciudad y país. Así sabemos de dónde viene esta luz. Escribe en los comentarios: María, confío en ti. Y si puedes, reza hoy un rosario por aquellos que todavía están espiritualmente dormidos. Lea Mateo 24 completo hoy. Hay un resumen de los tiempos que vivimos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir diariamente mensajes proféticos y espirituales que alimentarán tu fe. La batalla ha comenzado y ya estás convocado. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.